un poco, un tentempié. Ándale, ándale. Pues adelante, joven Rubín, Bueno, adelante. bueno, en mi caso, pues sí, pues a quién no le gusta estar en un buen ambiente, ¿no? O sea, para ir al cine me encanta estar en un buen ambiente, vivir en una casa, pues también debe ser tener un buen ambiente, ¿no? O sea, cualquier cosa que yo haga me gustaría estar en un buen ambiente. Yo creo que esa parte es indiscutible, no, no, no. Realmente, pues la propuesta, al menos en este capítulo, habría que ver todo el libro, Sí, sí, pues sí, me sí. parece algo normal, tradicional, lógico. No le veo gran trascendencia porque, pues sí, a quien no le gusta estar en un buen lugar para lo que sea, ¿no? Para cortarte el cabello, para comer, para vivir, para cualquier cosa que hagamos, creo que estar en un buen ambiente, pues siempre va a ser algo agradable. A mí lo que me gustó más es bueno, la parte en la que el autor, bueno, el análisis del autor, ¿no? Algo que yo también me había ya cuestionado desde hace bastante tiempo. ¿Cómo es posible que Dewey hablara en 1850 de esto, de centrar al alumno en la educación? Y pues han pasado 150 años casi, casi, y pues seguimos en las mismas, ¿no? O sea, yo cuando inicié en esto de la pedagogía, yo oía de estas innovaciones, yo creo que eran de los 70, ¿no? Porque pues tenían poco tiempo, cuando en la universidad yo llevaba didáctica o llevaba sí, pedagogía de la geografía, didáctica de la geografía, pues yo pensaba cuando me hablaba la maestra de estas personas, en un inicio, pues yo dije, no, esto ha de ser apenas, no nuevo, lo que quiera. Y cuando voy leyendo a Dewey, me voy dando cuenta de que pues tiene más de 1850. Yo veía, ya le he platicado a mis compañeros, las series estas de maestras en el oeste, donde incluir a los niños y se ven muy revolucionarias, ¿no? Yo mismo decía, ¿no? Cuando veía esas series, pues, qué anacrónico el asunto, ¿no? Qué mentirosos, no puede ser que alguien en esa época esté pensando en toda esta revolución educativa de la que propone la maestra en la serie. Y pues no, el que no entendía y el que no sabía era yo, porque ellos ya habían leído en 1850 o 60 de Wayne y estas maestras estaban en ese pensamiento. Entonces, me parece muy interesante y me lo sigo preguntando cómo es posible que ya tantos años y se siga pensando en estas cuestiones de que el maestro esté al centro, ¿no? De la educación, en el sentido más específico de esa tendencia, no que nosotros no importemos, no, tampoco. Y bueno, ese análisis siempre me ha interesado. Y el otro, pues, es el que nos da la perspectiva de esto de las celdas y timbres, ¿no? Es muy interesante, que parecen, es monástico el asunto, ¿no? Como los monjes que están en su celda y solo salen a rezar y luego ya regresan otra vez a su celda a seguir rezando, ¿no? Igual, en este sentido, pues me parece muy interesante. Y lo más interesante, bueno, es que aunque el análisis también es somero, pues al final, querramos o no, Marx tenía razón. Las estructuras modelan todo lo demás, ¿no? Nos lo está diciendo prácticamente, está hablando de que el modelo taylorista, fordista o el capitalismo, la revolución industrial, ¿sí? Está modelando el tipo de escuela. O sea, aunque no hace un análisis desde el marxismo y el materialismo histórico, pero está diciendo, ¿no? Efectivamente, el modelo fabril de la revolución industrial modela la escuela. Entonces, la estructura precisamente permea todas las demás estructuras y en este caso a la superestructura, la ideología, en el caso de la educación, ¿no? Entonces, al final, pues sí, la escuela se vuelve, además de ser, en este caso, que va pues dándole pauta a volverte un obrero, ¿sí? En el siglo XX, pues entonces ahora habría que revisar qué es lo que quiere el sistema y cómo es que está moviendo la educación, porque aquí su análisis es ese, ¿no? La estructura económica, el capitalismo, modela la educación, y eso lo sabemos. Entonces ahora hay que analizar qué tal en estos tiempos para ver cómo lo va a modelar, porque al final ese es el análisis que yo veo en cuanto a esta cuestión. Interesante, apreciable joven Rubín.
Te agradezco y también te agradezco otra vez porque no te hayas enojado, porque entablé una conversación con Montes de reforma religiosa. Espero que no te hayas enojado, igual tus demás compañeros. Tiene razón. Fíjense que ya para no ahondar tanto en esto, y lo comenta Rubí que dice, bueno, es algo obvio, pero sin embargo, vemos escuelas que no son nada amigables para el alumno. Vemos también lugares que no son dignos para el aprendizaje, que como comentó ese rato la señorita Montes, apenas pasaban en el pasillo, se tenían que currucar un poco para poder pasar. Y claro, no es nuevo este proyecto. Por ejemplo, si le echamos un vistazo a la escuela de Aristóteles, estaba en un jardín, estaba en un bosque. Entonces andabas tú en el bosque aprendiendo. Era mucho campo para andar corriendo. Yo creo que es una propuesta, esperemos, no utópica, como dijo su compañera Díaz, sino que se lleve al menos una propuesta, pero sin embargo, fíjense, puede ser que seamos víctimas de un sistema, como dice Rubín, puede ser, pero sin embargo, yo todavía, como lo comentó Freire, creo en la individualidad, creo en la resistencia personal. Yo puedo ir, por ejemplo, a una escuela masónica y no por eso soy masón. Yo me mantengo en mi convicción. Entonces, no hay que subestimar a los sujetos individuales, porque cada uno tiene su seguridad también en el conocimiento. Muy bien, gracias, apreciable Rubín. Adelante, Salas, ya para pasar con maldita tesis. Sí, ahí me escuchan. Te escuchamos. No, yo voy a resumir para no caer en una repetición del libro. Adelante, Eh, adelante. Me parece interesante nada más que dice él que el mundo se debería de ver dentro de la escuela, es decir, todo lo que necesita un ser humano, incluyendo juegos, atracciones, y dice que el ser humano pasa viendo el mundo a través de la ventana de una escuela. Por eso la analogía de las cárceles, ¿no? Y qué tanta similitud hay con estos presos que están ahí encerrados y, bueno, medios sometidos. Dice, la educación no debería de ser un purgatorio donde estamos destinados a pasar desde que nacemos hasta la edad adulta, ¿no? Solamente estos conceptos así de rápido me gustaría abordar más, pero me parece muy interesante porque yo a la hora de hacer la lectura me estaba acordando de la edad de secundaria cuando nos llevaron nuestras batas y nuestros microscopios al laboratorio y no tuvimos la necesidad de ver por la ventana durante 2 horas. Fue un momento muy bonito. Y cómo se le tendría que hacer para que en todas las materias el alumno no tuviera que ver el mundo a través de la ventana, ¿verdad? Entonces, y ahora yo veo, y ya no existen esos talleres, o sea, veo, y ya no hay biología, ya no está ese taller de química, ya no existe artes plásticas, estructuras metálicas, cocina. Entonces digo, bueno, ¿en qué momento sustituyeron o pensaron que era mejor sustituir, no? Creo que hay un rezago, si no es que un retroceso muy importante, decía el compañero Rubí, estamos atorados de alguna manera, pero esta forma así como filosófica, digo yo, y haciendo una analogía, yo creo que deberíamos de ver que los estudiantes tengan todas sus atracciones, necesidades, todo dentro de una escuela, por eso el escritor que decía de Disneylandia, ¿no? Siendo una escuela de bajo presupuesto y olvidada, cómo se transforma en una de las escuelas pues más, por lo menos, admiradas del mundo, digo yo, porque si quisieran copiarle, ya estaríamos copiándole aquí, ¿no? Pero bueno, esa es mi aportación. Interesante, joven Salas. Agradezco mucho y me haces también pensar esa etapa también de la preparatoria donde, pues ahí es donde haces tu vida, conoces tu primer amor, suena como Hombres G, ya lo sé, suena como la canción de Hombres G, el primer amor. Bueno, Conoces yo desde la primaria. desde la primaria, no, pues ya eras ya un gallero, como esa canción de Vicente Fernández, eras un gallero.
Excelente, muy bien. Muchas gracias, Salas. Excelente. Ya para cerrar este bloque entramos con Maldita Tesis, que ya están muy emocionados, considero yo. Adelante, joven novicio Javier González. Prof, antes de pasar al seminario de tesis, ¿puedo dar dos puntos de vista rápido de la materia anterior? Sí, saca tu acordeón ahora, joven novicio. Es que lo que quería decir hace ratito que era como dato curioso que el aprendizaje, iba a decir aprendizaje basado en problemas, no, en que era lo de centrado en el alumno, el aprendizaje centrado en el alumno y el aprendizaje centrado en el profesor, llevaban como coexistiendo desde hace 100 años, ¿no? Bueno, era como que también dato curioso. Y también que era la de las escuelas de aula abierta, que eran que también eran conocidas o llamadas, escuelas sin paredes, que era que se basaban en una creencia en que los estudiantes tendrían un mejor rendimiento, si se eliminaban las restricciones de las cuatro paredes, ¿no? Que no estuvieran encerrados todo el tiempo en el aula. Y querían como que trasladar el modelo educativo, Sí, el centrado en el docente como en el alumno, en en diferentes como que lugares, ¿no? Y decía ahí también que para diseñar la educación consistía en cuatro principios de diseño esenciales, ¿no? Que era tener que ser acogedores, versátiles, dar cabida a diversas actividades educativas y trasladar mensajes positivos sobre actividad y comportamiento hacia los estudiantes. Era lo que quería compartirles hace ratito sobre esa materia. te Eso sería agradezco, todo. te agradezco, joven monástico. Sí, tiene razón. Yo creo que sobre todo la confianza entre el docente, el alumno, aunque sin embargo no podemos evitar decir que el aprendizaje todavía es un acto personal, un acto de voluntad. Podemos tener grandes escenarios tipo como las oficinas de Facebook, pero si no se da un buen aprendizaje, al demonio con el escenario. Creo que todavía hace falta mucho que trabajar en México. Vemos escuelas que hacen falta muchos recursos y hace falta transformar la geografía. Ahorita, por las circunstancias que vivimos, la casa se ha convertido en la escuela. La casa es donde generamos sueños, es donde hacemos todo lo posible por enseñar más ustedes, algunos que le dan clases a jóvenes inquietos. Ahorita pues ustedes ya son, como decía mi papá, de bragueta, pero imagínense un joven, ustedes pues me están aquí escuchando y dialogamos, pero imagínense un joven que esté inquieto, que ya se quiere ir, ¿cómo haces para captar la atención de estos medios electrónicos? ¿Y qué certeza también tenemos? Porque imagínense que yo sea un holograma. ¿Qué certeza tienen que yo realmente existe en la realidad? Imaginen que soy un robot, ¿no? Aquí nada más, ¿no? Realmente es eso. Yo creo que es una propuesta, miren, desde mi punto de vista, claro, lo han dicho que estas ideas ya existieron en el pasado, sí, sí, ahora lo sabemos, pero sin embargo, para mí es una novedad. Como yo antes no lo pensaba así, pero como también un lugar donde hay buena iluminación, donde los colores son amigables, un lugar adecuado para sentarse, también influye en el aprendizaje. Es interesante, no lo puedo evitar. Excelente, jóvenes. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si vamos con seminario de tesis? He visto sus WhatsApp de ustedes, enviaron por ahí, creo que fue el Guasón, enviaron por ahí un perrito que le está dando la mano a alguien, no sé qué demonios. Hay humor, pero lo curioso es que no todos publican en el WhatsApp. Yo creía que eran amigos, amigochos, como se dice en el lenguaje coloquial, pero no todos publican, no sé qué está pasando. Pero me acuerdo esta parte fantasmal de tipo como si fuera, ¿cómo se llamó esta serie como películas de los 90? Un tipo enmascarado que andaba matando, que salieron como 6 películas, Scream, algo así. Scream. Ándale, algo así, de ese fantasma tipo, así como un fantasma de la tesis, ¿no? Que te atrapa. Lo que sí es verdad, jóvenes, es que nuestro país, mirándolo desde México,
tenemos otro tipo de necesidades. Necesitamos trabajar, necesitamos producir, necesitamos tener recursos para vivir. Entonces, hace poco yo estaba leyendo a Frida, la profesora de la UNAM, y ella hacía una crítica de su propia institución educativa. Llegó a comentar que para doctorarte, por ejemplo, en la UNAM, en un cierto rango, maestría o doctorado, tiene que pasar mucho tiempo. Y a veces cuando pasa mucho tiempo y cuando sales al ámbito laboral te dicen, no, profesor, usted ya está muy grande para dar clase, pero tengo doctorado, tengo eso, sí, pero necesitamos jóvenes, jóvenes que tengan maestría, doctorado, pero jóvenes. Dices tú, ¿en qué mundo? ¿Dónde se estudia eso? Es difícil, no es nada fácil. La autora que hoy nos trae a esta conversación, a este diálogo, espero que hayan visto todos juntos el cómic. A mí, honestamente, me generó reflexiones, también no puedo evitar, me reí un poco. La profesora es doctora, estudió arte en Francia, en la Sorbona, en París. Como ustedes saben, la Universidad de Sorbona tiene sus inicios más allá de la Edad Media, es una de las universidades más antiguas de Europa. Claro, la primera fue la Academia de Platón. Ella, de hecho, tardó más de 3 años en terminar una tesis, su tesis de la maestría. ¿Se acuerdan que les dije cuánto tiempo necesitan ustedes o cuánto tiempo calculan para terminar su tesis? Hay tesis que se llega más allá de los 5 años de construcción, pero se te va la vida, se te va todo. Y entonces, esta profesora esta profesora Ríos vivió todo ese mundo y hizo un blog donde empezó a hacer sus dibujos, sus cómics y lo publicó ahí en el blog nada más para sus futuros estudiantes. Pero se dio cuenta que pues había un editorial que dijo, oye, esto está muy bueno, ¿por qué no lo sacas a la luz? Sale a la luz en Francia a partir, pues ya salió en el 2016 el cómic de Maldita Tesis, se publicó en Francia y ya luego llega a España y gracias a España llega a nuestro país, que claro, el lenguaje del cómic es un lenguaje muy español. Entonces hay bromas en español, entonces ¿qué dices tú? ¿Qué dirá aquí, no? Pero es interesante a la profesora Ríos cómo aborda una dificultad, cómo ahorita vamos a ver la historia de un personaje que acuérdense que en Francia, para dar clases a nivel secundaria, preparatoria, como mínimo tienes que tener una maestría. Ya no se diga a nivel licenciatura, a nivel posgrado, debes de tener un doctorado. Pero sin embargo hay dificultad. ¿Por qué? Porque aún teniendo mucho grado, tampoco no garantiza que tengas trabajo o que tengas un buen trabajo digno. He ahí la disyuntiva, he ahí el conflicto que choca con lo que queremos ser y con lo que es la realidad. Bien, ahora los quiero escuchar. ¿Qué les pareció? Hay por ahí, se me hace un cómic no para niños, déjenme decirles, es un cómic no para niños. Hasta ayer estuve pensando y platiqué con mi esposa, me da pena por el joven Javier González, que es un jovencito novicio, entonces el cómic pues era muy como para adultos, entonces imagínense, además, no sé, me quedé soñando con esto. Entonces, ¿qué les parece, jóvenes ilustres, si damos pie a la conversación? ¿Qué les pareció? El cómic llega más allá de 185 pequeños cuadritos, pequeñas historias. Un servidor va muy adelantado ya, no sé, a lo mejor ustedes también, pero no les voy a platicar el final. ¿Cómo se le dice cuando uno platica el final de una película y te maldice? Oye, qué demonio. ¿Cómo se dice eso? Spoiler. Ah, esa palabra oye, que no me platiques cómo terminó Marimar, Mariala del Barrio, no me platiques, lo estoy viendo ahorita. Entonces, ese tipo de cosas no se los voy a platicar, jóvenes, pero me gustaría escuchar sus comentarios, sus reflexiones. Adelante, por favor. A mí se me hizo interesante, prof. El cómic. ¿Sí me escuchó? Sí, sí, escuchas muy motivado, por cierto.
Se me hizo bastante interesante el cómic, divertido y entretenido. Sí, tenía razón, prof, me dio un poquillo de pena ciertas cosillas ahí como el simple hecho ¿cómo es en esa parte? De agarrar y allá es coger, ¿no? Que es en ese sentido, ¿no? Híjole, Pero en espera que te interrumpe, joven Javier González. Creo que he metido en tu vocabulario un pecado. Está No, pero haciendo es lenguaje. comparativa de idioma, es comparativa de idioma, no es literal, ¿no? Como que en el vocabulario de México, ¿no? Sí, 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 sí. Es- pues ya hay compañeros mal pensados. Pero se me hizo interesante cómo de la protagonista quiere llegar a hacer su investigación, bueno, su tesis. Yo lo veo como investigación, pero lo globalizamos así, tesis, investigación, y como que la quieren desanimar, pero es como eso me cautiva a que yo llegue a hacerlo, ¿no? A realizar la tesis, como que muy centrada, y tuvo así como que varios conflictos, ¿no? Ella Pero como que estaba sacando adelante sus ideales, ¿no? En ese aspecto de ser la maestra de los jóvenes de licenciatura, me parece que era, daba clases a nivel secundaria, ¿no? Con unos jóvenes rebeldes, ¿no? Al principio. ya Sí. después fue con los otros de otro grado, de la materia, no me acuerdo qué materia era, pero hizo la comparativa de Juego de Tronos. Fue como Literatura que, medieval. Medieval, literatura medieval. entonces yo me quedo con esa idea así como de tratando de ella haciendo algo serio, algo así como algo para su futuro, Sí. pero siempre lo veía así o lo comparaba con algo de la vida cotidiana, ¿no? Así como dan un chiste de vez en cuando. Sí, Pero interesante, joven Javier González, perdón que te abarate la palabra, joven. Interesante, lo que percibo como un servidor, la tesis es buena, hacer investigaciones está bien, pero quedarte mucho tiempo en eso y no generar una utilidad social tampoco no es bueno. ¿Se acuerdan que yo les platiqué que una buena tesina, hasta una tesis, no tiene que ser más allá de 100 páginas? Bien estructurado, bien trabajado y listo. Hay un tiempo determinado, por ejemplo, yo en mi caso me dieron todo un semestre para terminar la tesina y yo lo terminé antes. Tuve un asesor, él me ayudó, pero una vez terminando ese tiempo, y me iban a empezar a cobrar y yo iba a gastar Sí, más capital. Y ese capital, más ustedes dinero. saben, no tenemos. Entonces, te dan un tiempo determinado. Entonces, a la profesora, ella renuncia al principio que lo comenta Javier González, tenía un grupo muy rebelde que muchos tenemos a nivel secundario. Va al museo y por ahí andaban haciendo un relajo, luego le dice, oye, calla a tus alumnos, un embrollo. Y pues aparte con este proyecto y más aún con el propio Frank Kafka, ustedes ya lo han escuchado hablar de Kafka, el prusiano judío, que tiene unos libros, qué difícil, muy difícil, terrible como las TV Notas, muy duro, difícil de entender. Pero eso es decir, dejas tu proyecto de trabajo y te dedicas a la investigación o la investigación te va a dar para vivir. Es un debate fuerte. Muy bien, joven Javier González, excelente, excelente, muy bien. Adelante, está abierto para la participación. No se amontone en la red de aquí de la casa, se va a destruir. No, Bueno, bueno. espérenme, no Es se que no, amontone no quiero tanto. acaparar, pero bueno, está bien. Pues es que básicamente si ve el video que Sí, hicimos, pues ahí está expuesto todo. Entonces, para no redundar, solamente quiero pues puntualizar en una pequeña parte, ¿no? Esa parte donde la protagonista, no recuerdo los nombres, Jenny. pues Jenny, la profesora, pues sí, parece que para empezar, o sea, como digo, tengo muchas lecturas del cómic, hay muchos aspectos,
pero lo que más me llama la atención es que pues está frustrada, ¿no? Tiene una frustración enorme en su vida. Cree que si deja la educación secundaria, pues va a ser mucho mejor para ella. Cada quien tiene su proyecto de vida, estoy de acuerdo, pero creo que pues desdeña todo lo que puede aportar con los jóvenes, ¿no? Porque uno cuando está con ellos, pues, ¿qué forma más de cambiar y revolucionar las cosas que con ellos, ¿no? O sea, a mí a lo mejor, como decía hace rato Nayeli, me dicen que el alumno explicará las condiciones, bla, bla, bla. Me dan un aprendizaje esperado, que como es muy amplio, puedo hacer lo mismo que con las leyes, ¿no? Lo modifico, porque es lo que le digo a mis alumnos. Si yo les vengo a contar el mismo cuento que les cuenta todo el mundo, pues, ¿qué estoy haciendo entonces? Trato de enseñarles algo diferente a lo que está contando la historia en las noticias, lo que está contando el discurso hegemónico, ¿no? Yo vengo a tratar de enseñarles el lado opuesto. Cómo es que disfrazan la pobreza, le ponen apellidos, ya no es pobreza, hay pobreza extrema, hay como 20 millones de, 20 pobrezas diferentes y lo único que hacen es estarla maquillando, ¿no? Entonces, ella desdeña, yo creo que toda esa parte, ¿no? Donde al querer dejar a estos chicos, ¿sí? Está frustrada, no sabe qué hacer, ¿qué hago? Tengo que hacer algo, me voy a ir a escribir una tesis, me voy a meter de doctorante, ¿no? Y entonces, yo creo que esa es la parte que más me llama la atención, en el que ella, su frustración la lleva a buscar otro camino y no encuentra otro más que el fácil, según ella, que es buscar una beca para que mientras ella estudia le puedan pagar, ¿no? Pero bueno, se da cuenta de que no hay tal, no le dan dinero, pero aún así ella continúa con esa parte. Más que como estar, yo siento que más que estar motivada, está frustrada y busca hacer algo que parezca bueno, que no se va a quedar como nini, como decimos, y se mete entonces a hacer una tesis y ahí se encuentra, bueno, ya con todos los problemas. Ya no es el problema ahora, por ejemplo, de ser maestra de unos adolescentes, ahora se enfrenta a ser maestra de unos adultos que le van a cuestionar de algo que ella no conoce. O sea, cada nivel, a lo que voy es que cada nivel educativo tiene sus problemas, ¿no? Yo no me veo con niños de primaria, ¿no? Enseñándoles a leer y escribir, a ser complicadísimo, o con niños de kinder, ¿no? Imagínense, yo he estado con chicos de secundaria, de preparatoria, un tiempo en la licenciatura fui profesor adjunto y ya sabe que pues nos avientan ahí, órale, y están con adultos, ya gente, era para el quinto, sexto semestre, y pues ya no eran los chavitos que habían entrado en primero, que a lo mejor medio los choreas, ¿no? Todavía de la preparatoria, ¿no? Ya No eran unos gatitos. Exacto, ya estaban a la mitad o más adelante y seguramente había quienes habían leído o tomado clases con otras personas y te iban a cuestionar, ¿no? Entonces, todos los niveles tienen su dificultad, pero yo creo que ella desdeñando a los chicos adolescentes, pues le quita ese valor que tiene la educación a ese nivel, ¿no? Que es donde empezamos a transformar y a cambiar la sociedad, ¿sí? Haciendo cosas con este pensamiento que no es el hegemónico, ¿no? Sino tratando de tener un pensamiento divergente para que, pues, si no al menos se convencen, pues tengan otra perspectiva de las cosas, ¿no? Muchas gracias, joven Rubín. Como siempre, escucharlos a cada uno de ustedes me enriquece de forma personal. Uno que quisiera que cuando se parte con el estudio no hubiera pérdidas. Yo creo que la protagonista de este cómic tiene muchas pérdidas. Y no solamente porque le dan una y otra vez, ya ves que está su profesor, me parece que se llama Alexander, el primer tutor de la tesis doctoral que tiene muchos que debe de asesorar y cada uno se tiene que leer la tesis, imagínate, hasta por ahí llegó una estudiante que traía 700 páginas de una mentada tesis, ¿cuándo demonio lo vas a leer? Y quería venir al otro día para que le diera la retroalimentación, es imposible.
Es complicado también cómo algunos alumnos se convierten en tigres. También esto no hay que olvidar que hay alumnos que saben más que nosotros, eso es inevitable. Pero no hay que olvidar que tú eres el docente y puedes canalizar bien ese tipo de conocimiento del alumno y él te puede aportar mucho para que tú brindes un buen aprendizaje pedagógico. A veces, como decía Goleman, nuestras emociones nos secuestran y a veces no sabemos qué hacer en un momento de shock, ¿no? Cuando vemos que los alumnos en realidad no eran esos gatitos, se convierten verdaderamente en tigres feroces y tú sales maldiciendo y más que en este caso de la autora que pues se volvió adjunta y al final no le iban a pagar por ese servicio que está dando, entonces termina abandonando eso, se va como asistente, híjole, está difícil, no les quiero contar más allá, si alguien quiere ahondar un poco, adelante, pero pues Pues no aunque queda nada bien. quisiéramos, no podemos, profesor, porque nadie de nosotros, como va a ver en el video, pudo abrir más de las 50 Ah, imágenes que me nos mandó. llévala. No, ya, no, ya, ¿saben qué? Nos vemos, ya. Nos vemos, jóvenes. Miren, voy a extraer las imágenes y ¿qué les parece si me dan permiso de enviárselos poco a poco para... claro, al joven Javier ya no se lo voy a compartir porque ya es demasiadas ideas de adultez en su mente, pero se los voy a compartir. Muy bien, el joven Salas, ya para ir cerrando esta parte. Adelante, joven Salas, te escuchamos. Sí, gracias. Sí. Sí, yo espero vean nuestro video, profesor, que está muy bonito, muy Claro, enriquecedor. Espero no, nos de hecho estén los siguiendo. veo, los veo. Les comento, ahí está el joven Javier González que le he hecho comentario en YouTube. Claro, lo regaño por YouTube, pero le hago comentarios. Sí. Igualmente, el personaje de esta muchacha me llama la atención. No Sí, alcanzo a descifrar, no alcanzamos a descifrar en qué va a terminar, porque yo también la veo muy desubicada. Este, por ahí dice que lleva 14 escritos de Kafka y que ella, en vez de ser experta en estructuralismo, es en desestructurar y entonces, bueno, pero bueno, también me llevó a un análisis dice que uno de los grandes temores de la educación es integrar a docentes sin una pasión, una verdadera pasión, ¿no? Entonces, por eso me causa conflicto ahorita su actuar de esta persona, porque no alcanzo a descifrar si tiene una falta de interés, de pasión, o solamente es una etapa de su vida ahí medio confusa, ¿no? O sea, no decíamos en qué va a terminar, vamos a ponerle un final nosotros, pero no nos atrevimos porque pues podemos caer en destapar nuestros más profundos secretos, ¿verdad? Puede ser una... una pero pasión oculta. pero sí se me hizo muy interesante y bueno, esta parte, ¿no? De los temores de la educación, ¿no? De esta persona, en qué se va a convertir realmente en una ficha blanca o negra para la educación. Y cerrar mi comentario en que el docente es el primero que debe de soñar con quizás no con un mundo mejor, pero sí con un aula mejor, con algo que se puede mejorar. Entonces, creo que el docente debería de ser el primero en soñar que sí se puede, ¿no? Claro, excelente aportación, joven Salas. A veces nos sentimos desubicados y estar desubicado no es propiedad de la juventud, también es propiedad de los adultos. A veces no sabemos qué queremos. Lo único que les puedo decir, no les voy a decir qué va a pasar más adelante, pero la autora, la que lleva su tesis, se va a prolongar más allá de 3 años la tesina, se va a quedar sola. ¿Se acuerdan que tenía una pequeña relación con un joven? Sí. Este joven pues luego le dice, oye, vente a mi casa, te voy a apoyar para que no tengas gasto. De hecho, ella pide un préstamo en el banco, pero el banco no le da ese préstamo porque no tiene sustento económico.
¿Se acuerdan que dio por ahí, pues dio la sesión como adjunta en la facultad de licenciatura, pero pues le comentó la jefa que no le iba a pagar porque no había hecho su solicitud laboral. Entonces ella no tiene dinero, termina ya no dando clases. Al principio ya ve que le toman una foto para los que iban a Sí. iniciar el doctorado, Ajá. ella todo sonriente, toda motivada, y va perdiendo ese impulso, esa tenacidad, y al final pues está ya desahuciada pedagógicamente. Y sí, va a quedar sola totalmente, pero se va a volver a recuperar, pero no les voy a decir de qué forma. Si me permiten, jóvenes, les voy a compartir las imágenes, los voy a extraer del archivo que tengo, son 180 y tantas imágenes. Si me permite, se los vuelvo a enviar para que lo puedan compartir. Adelante, Montes. Maestro, ahorita que nos está comentando eso de la foto que les toman al iniciar Sí, este doctorado, pues de hecho, cuando ella va a matricularse, se encuentra con la secretaria, que es la gordita, ¿no? Que es sí, Bridget Clown, sí, que es sí. ese tipo de secretarias que dice que como que finge hacer su trabajo, pero realmente dice que es ese tipo de personas que finge no saber nada para que nadie le pida que realice, que haga su trabajo. Entonces yo veo que ahí como que esa secretaria trata de desanimar porque le dice, ¿estás segura de que quieres matarte? Dice, porque, fíjate, le pone un ejemplo, dice, fíjate las fotografías de los que quieren doctorarse, mira cómo inician y cómo terminan. Y también le comenta, dice, es que solamente, dice, el 60% desiste y ya no termina. Y ella le dice, bueno, entonces eso a mí me motiva más para que entonces yo sea una de las pocas personas que terminen el doctorado. Y también le menciona, dice, pues piénsalo bien si quieres doctorarte o no, dice, porque no es fácil, es complicado. Y le dijo, de hecho, dice, pues vas a perder amigos. Y aparte, recuerdo mucho que le dice, no porque, dice, pues allá tú si quieres estudiar, dice, porque no porque tengas un doctorado vas a conseguir trabajo. Ese es lo que le dice, no porque seas doctora vas a conseguir un trabajo, dice, no lo vas a conseguir. Pero aún así ella dice, no importa, yo sí quiero matricularme, ¿no? Y también de recuerdo del maestro, el profesor que es el que va a revisar la tesis, como usted nos estaba diciendo, ¿no? De la chica que decía que 700 páginas, pero yo me quedé así, dije, ay, 700 páginas, y dijo la chica, dice, es que la verdad es también nos muestran como que algunos maestros como que se desilusionan y se decepcionan porque dice en lo que es en el momento de realizar su investigación, pues no es lo que ellos esperaban o se pierden, ya no saben cómo continuar y que tardan mucho tiempo en poder realizar su tesis. Y también porque, bueno, es que recuerdo que al principio habla con su mamá y dice, mamá, dice, sí, voy a hacer voy a hacer mi doctorado. Y la mamá le dijo, ¿segura que quieres hacerlo? Y se recuerda a tu prima Melanie, sí, creo que sí, Melanie dice que tardó 7 años en hacer su tesis. Y Señorita dijo, Montes, sí, mande. ¿qué te parece si ahorita le envío otra vez una liga a ustedes? Terminamos, ¿qué les parece esta aportación de Monte? Igual otras aportaciones y ya damos por cerrado la... Ahorita les envío otra liga rápidamente, jóvenes. Sí, porque tengo duda con la tarea, por favor. Sale, ahorita les envío la... Sí. Dale, vale. Ok.